Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fenomenal, lleno de energía positiva y sobre todo, de curiosidad, porque hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un tema que honestamente, me tiene con el alma en vilo. Vamos a hablar de una tuba revuelta, de lo que aparentemente oculta Engine. Prepárense, porque según el título, la verdad va a explotar. Sí, lo sé, lo sé. Suena dramático. Y quizás lo es un poquito, pero confíen en mí, la historia que hay detrás de esto es digna de una buena telenovela turca, con giros inesperados, secretos a voces y por supuesto, mucho misterio. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, si les gustan los vídeos que profundizan en temas intrigantes, si les gusta que les cuente historias con un toque de misterio y sobre todo, si quieren estar al tanto de todas las novedades del canal, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni una sola notificación. Me ayudarían muchísimo y a mí me haría muy feliz. Ahora sí, pongámonos serios. Tuba revuelta. Ese nombre resuena con fuerza, ¿verdad? Para los que no lo sepan, Tuba Büyüküstün es una de las actrices turcas más queridas y respetadas a nivel internacional. Su talento es innegable, su belleza es cautivadora y su presencia en pantalla es simplemente magnética. Pero, detrás de esa imagen de estrella inmaculada, ¿se esconde algo más? Algunos dicen que sí. Durante años han circulado rumores, especulaciones y hasta teorías conspirativas sobre su vida personal, sus relaciones y, especialmente, sobre su vínculo con otro gigante de la actuación turca, Engin Akyurek. Engin, con su mirada penetrante y su carisma arrollador, también es un actor sumamente popular y admirado. Juntos, Tuba y Engin protagonizaron la aclamada serie Kara para Aşk, y la química que mostraron en pantalla fue tan palpable, tan intensa, que muchos fans empezaron a fantasear con la idea de que su relación trascendiera la ficción. Pero la realidad, al menos la que se muestra públicamente, es que Tuba y Engin siempre han mantenido una relación estrictamente profesional. Han negado rotundamente cualquier vínculo romántico, insistiendo en que solo son buenos amigos y colegas. Sin embargo, la insistencia de los fans, alimentada por la innegable conexión que se percibía en la pantalla, nunca cesó. Y es ahí donde entra en juego la tuba revuelta de nuestro título. ¿A qué me refiero con revuelta? Pues bien, en los últimos meses, han surgido una serie de eventos, declaraciones y filtraciones que han puesto en tela de juicio la versión oficial de la historia. Pequeños detalles, gestos sutiles, miradas cómplices captadas en eventos públicos, todo ello ha contribuido a alimentar la llama de la especulación. Y es que a pesar de sus negaciones, muchos creen que Tuba y Engin han estado ocultando algo durante mucho tiempo. ¿Qué podría ser ese algo? Ahí es donde las teorías se multiplican. Algunos creen que sí existió una relación romántica en el pasado, quizás durante el rodaje de Kara para Aşk, pero que por alguna razón decidieron mantenerla en secreto. ¿Quizás por miedo a la reacción del público? ¿Quizás por compromisos previos? Las razones podrían ser muchas. Otros sugieren que si bien nunca hubo una relación formal, sí existe una conexión profunda y especial entre ellos, una amistad tan intensa que roza el romance. Pero la teoría más explosiva, la que realmente pone patas arriba todo lo que creíamos saber, es la que sugiere que Tuba y Engin podrían estar planeando una colaboración sorpresa, un proyecto que los volvería a unir en la pantalla y que al mismo tiempo, serviría para revelar la verdad sobre su relación. ¿Se imaginan? Una serie, una película, incluso una obra de teatro en la que ambos interpreten a personajes que reflejen su propia historia, sus propios sentimientos. Sería un bombazo sin duda. Y aquí es donde entra en juego el Engin oculta. Porque seamos honestos, Engin Akyurek es un hombre muy reservado, muy discreto. Rara vez habla de su vida personal y siempre se ha mantenido alejado de los escándalos y los chismes. Pero precisamente por eso su silencio resulta aún más intrigante. ¿Qué sabe Engin que no nos está contando? ¿Qué secretos guarda bajo esa fachada de hombre tranquilo y sereno? Algunos dicen que Engin es el principal responsable de mantener la relación en secreto. Que es el quien prefiere evitar la atención mediática y proteger su intimidad a toda costa. Otros creen que por el contrario, Engin está deseando revelar la verdad, pero que se siente atado por alguna razón. ¿Quizás por un contrato? ¿Quizás por una promesa?
La verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta. Solo podemos especular, analizar las pistas y dejarnos llevar por nuestra intuición. Pero lo que sí es innegable es que la tuba revuelta está generando un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Cada nueva declaración, cada nueva foto, cada nuevo gesto entre Tuba y Engin es analizado al milímetro, buscando pistas que puedan desvelar el misterio. Y ahora, llegamos al punto crucial, ¿por qué la verdad va a explotar? Pues bien, creo que la presión es cada vez mayor. Los fans están exigiendo respuestas, los medios de comunicación están investigando a fondo y, tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. Ya sea a través de una declaración oficial, de una filtración inesperada o de un proyecto sorpresa, creo que el momento de la verdad se acerca. Y yo, como ustedes, estoy ansioso por saber qué es lo que realmente está pasando entre Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. ¿Son solo amigos? ¿Fueron amantes en el pasado? ¿Están planeando algo juntos? El tiempo dirá. Pero mientras tanto vamos a seguir disfrutando de su talento, de su química en la pantalla y de su misteriosa relación. Y vamos a seguir analizando cada detalle, buscando pistas que nos acerquen a la verdad. Porque al final lo que realmente importa es la pasión que nos despiertan estos dos grandes actores y la emoción que nos genera esta historia llena de intriga y romance. Y bueno, amigos míos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la tuba revuelta y de los secretos que aparentemente oculta Engin. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y teorías, basadas en la información que tenemos disponible. La verdad, como siempre, podría ser muy diferente. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa muchísimo para mí que me acompañen en estas exploraciones de temas tan interesantes. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Tuba y Engin están ocultando algo? ¿Cuál es su teoría favorita? Déjenme sus comentarios abajo, me muero por leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, si les resultó interesante o entretenido, no se olviden de darle like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que sean fans de Tuba y Engin. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez mejor. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen. No se vayan todavía, porque aún hay mucho más que desentrañar en este laberinto de rumores y especulaciones. Vamos a profundizar un poco más en las pistas, los indicios y las teorías que han alimentado esta tuba revuelta. Porque como buen detective aficionado que soy, no puedo resistirme a seguir tirando del hilo. Para empezar, quiero hablarles un poco más de Kara para Aşk. Esa serie fue un verdadero fenómeno. No solo arrasó en Turquía, sino que también conquistó a audiencias de todo el mundo. Y gran parte de su éxito se debió sin duda a la química explosiva entre Tuba y Engin. Sus personajes, Elif y Ömer, eran pura pasión, pura tensión, pura emoción. Y esa química trascendió la pantalla, contagiando a los espectadores y haciéndoles creer que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Recuerdo haber leído miles de comentarios en redes sociales, foros y blogs, llenos de súplicas para que Tuba y Engin se enamoraran en la vida real. Los fans crearon incluso hashtags y campañas para demostrarles su apoyo y animarlos a dar el siguiente paso. Era una verdadera locura. Pero a pesar de toda esa presión, Tuba y Engin se mantuvieron firmes en su postura, solo somos amigos y colegas. Y claro, uno podría pensar que ahí terminaba la historia. Pero no. Porque los fans, lejos de rendirse, empezaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra que salía de sus labios. Y encontraron, según ellos, pruebas irrefutables de que algo más se escondía detrás de esa fachada de amistad. Por ejemplo, hubo un evento público, no recuerdo exactamente cuál, en el que Tuba y Engin coincidieron. Y en un momento dado, las cámaras captaron una mirada entre ellos que, según los fans, era inexplicable. Una mirada llena de complicidad, de cariño, de deseo. Una mirada que, en definitiva, lo decía todo. También hubo una entrevista en la que a Engin le preguntaron directamente sobre su relación con Tuba. Y aunque él negó cualquier vínculo romántico,
muchos interpretaron su lenguaje corporal como una señal de que estaba ocultando algo. Sus manos sudaban, su voz temblaba, su mirada se desviaba. Todos esos pequeños detalles fueron interpretados como signos de nerviosismo y culpabilidad. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las famosas filtraciones. Supuestas fuentes cercanas a Tuba y Engin revelaron a la prensa detalles íntimos de su relación, como que habían sido vistos cenando juntos en secreto, que se habían escapado a un viaje romántico o que incluso habían estado a punto de casarse. Estas filtraciones, aunque nunca fueron confirmadas, alimentaron aún más la llama de la especulación y convencieron a muchos de que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Pero, ¿por qué Tuba y Engin querrían ocultar su relación? Esa es la gran pregunta. Y como les decía antes, las teorías son muchas y variadas. Algunos creen que Tuba, que en aquel momento estaba casada y tenía 2 hijas gemelas, no quería arriesgar su matrimonio por una aventura pasajera. Otros sugieren que Engin, que siempre ha sido muy celoso de su intimidad, no quería exponer su vida personal al escrutinio público. También hay quienes creen que la decisión de mantener la relación en secreto fue una estrategia de marketing para mantener viva la llama de la serie y seguir generando expectación entre los fans. Y por último están los que piensan que simplemente Tuba y Engin nunca estuvieron realmente enamorados, sino que solo eran buenos amigos que se sentían cómodos el uno con el otro. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué creo que la verdad va a explotar ahora? Pues bien, creo que la situación ha cambiado mucho en los últimos años. Tuba se divorció hace tiempo y ahora está soltera. Engin, por su parte, sigue siendo uno de los solteros más codiciados de Turquía. Y ambos han alcanzado un nivel de madurez y seguridad personal que les permitiría afrontar cualquier escándalo o controversia. Además, creo que la presión de los fans ha llegado a un punto crítico. Ya no se conforman con negaciones y evasivas. Quieren la verdad, y la quieren ahora. Y como les decía antes, los medios de comunicación también están presionando para obtener respuestas. Hay varios periodistas y paparazzi que están investigando a fondo la relación entre Tuba y Engin, y es solo cuestión de tiempo que alguno de ellos consiga destapar la verdad. Pero más allá de la presión externa, creo que también hay una presión interna. Creo que Tuba y Engin están cansados de mantener la farsa y que están deseando contar su verdad. Creo que quieren liberarse de ese peso que llevan cargando durante años y que quieren vivir su vida sin tener que esconderse ni dar explicaciones a nadie. Y por último, creo que el posible proyecto sorpresa que están planeando juntos podría ser la clave para desvelar el misterio. Si realmente están trabajando en una serie, una película o una obra de teatro en la que interpreten a personajes que reflejen su propia historia, creo que sería una oportunidad única para contar su verdad de una manera creativa y conmovedora. Imaginen la expectación que generaría un proyecto así. Todos los ojos del mundo estarían puestos en Tuba y Engin. Y con cada escena, con cada diálogo, con cada mirada, irían desvelando poco a poco la verdad sobre su relación. Sería un bombazo mediático sin duda. Pero claro, todo esto son solo especulaciones. La verdad podría ser muy diferente. Quizás Tuba y Engin nunca estuvieron enamorados y todo ha sido una gran confusión. Quizás sí estuvieron juntos en el pasado, pero ahora solo son amigos. O quizás están planeando una gran sorpresa que nos dejará a todos boquiabiertos. Sea cual sea la verdad, lo que sí es seguro es que la Tuba revuelta seguirá generando expectación y controversia durante mucho tiempo. Y yo, como ustedes, seguiré analizando cada detalle, buscando pistas que me acerquen a la verdad. Porque al final lo que realmente importa es la pasión que nos despiertan estos dos grandes actores y la emoción que nos genera esta historia llena de intriga y romance. Así que no se pierdan los próximos vídeos, porque les prometo que seguiremos profundizando en este tema y les traeré todas las novedades que vayan surgiendo. Y por supuesto, no se olviden de dejar sus comentarios abajo con sus teorías y opiniones. Me muero por saber qué piensan ustedes de todo esto. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse curiosos.